Hola, soy Irene Rojas y soy la creadora del evento virtual La Fiesta de la Abundancia, donde te enseñamos todos los secretos para tener una vida abundante en dinero, salud y amor. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Rada, psicólogo, neuropsicólogo, máster en programación neurolingüística, conferencista internacional en temas de desarrollo del potencial humano, específicamente motivación, excelencia, éxito y reprogramación mental. Comparte sus conocimientos y estrategias en conferencias a empresas, universidades y a través de seminarios, prensa, radio y televisión. Con libros y cursos digitales vendidos en más de 20 países de habla hispana, se dedica a ayudar a que las personas desarrollen habilidades de éxito tanto a nivel profesional como personal. Hoy Andrés nos enseñará las claves para manifestar abundancia desde el corazón. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Irene, qué gusto saludarte. Un saludo a todas las personas que están viendo en esta oportunidad la entrevista y bueno, agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la abundancia, pero sobre todo relacionado con el corazón. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué relación tiene la abundancia con el corazón, los sentimientos, estos sentimientos? A ver, primero pues definir un poco el concepto de abundancia, que realmente es muy amplio y quisiera antes de empezar a contestar que las personas que están viendo el video, la entrevista, contestaran realmente a esa pregunta: ¿qué es para ti la abundancia? Y seguramente ahí en estos 2 segundos que te di para contestar, que no fue mucho, pero lo que apareció allí en tu mente corresponde a lo amplio o a lo cerrado que tengas el concepto. ¿A qué me refiero con esto? A que realmente para definir el concepto de abundancia tendríamos que partir por su origen en latín, que significa una gran cantidad de algo. Lo que sucede es que nosotros normalmente a través de la historia hemos sesgado, enfocado, como generado una exclusividad del concepto únicamente al dinero. Y seguramente las personas que contestaron a la pregunta contestaron justamente la mayoría quizás enfocadas a ese concepto, al dinero. Y resulta que la abundancia es un concepto que podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, literalmente a lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el amor, las relaciones en familia, la abundancia en la salud, en el dinero, en las metas personales, en el logro de objetivos, en el trabajo y la profesión. Entonces, desde ese concepto, que es un concepto mucho más abierto, quiere decir que finalmente una persona que tiene muy buena salud es una persona muy abundante, una persona que tiene buenas relaciones interpersonales es una persona abundante, es una persona que finalmente, si también tiene, por ejemplo, la posibilidad de compartir con una pareja ideal, pues es una persona abundante, con una linda familia, pues es una persona abundante. Entonces, desde ese punto es importante entender que el concepto es mucho más amplio y quizás entonces el significado de abundancia podríamos decir literalmente que es ser feliz con lo que eres. Hay muchas personas que son muy ricas o que tienen mucho dinero y que realmente se sienten muy pobres, muy escasas. Es porque normalmente se sienten muy insatisfechos con lo que tienen, o sea, no reconocen lo que tienen. Entonces, vivir en abundancia realmente es un modo de vida, es entender que esto va mucho más allá del dinero, de las posesiones materiales y que finalmente entonces tiene una gran relación desde ese punto con el amor. Y quizás entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Y por qué se relaciona con el sentimiento del amor? Entonces, pues bueno, básicamente tendríamos que decir que tiene que ver con los estados emocionales, con los estados eh, de la escala emocional. O sea, la escala emocional es algo que han tratado diferentes autores y que desde los diferentes conceptos que han manejado, pues definitivamente siempre llegamos a que hay dos tipos de emociones principales.
de una forma muy sencilla definiéndolas, pues son aquellas que son emociones negativas y emociones positivas. Las emociones también han sido llamadas por los diferentes autores de forma diferente, entonces han sido llamadas como, por ejemplo, emociones limitadas a las negativas y limitadas a las positivas, o las emociones inferiores o las emociones superiores, o como les definió David Hawkins, como las emociones de la fuerza o las emociones del poder. O también él mismo les decía las emociones del ego y las emociones del amor. Y en este concepto justamente, que de hecho es el que más me gusta, la definición del ego y del amor, pues tendríamos que decir, como para empezar a identificar un poco, que esas emociones del ego o emociones negativas, como para verlo más fácil, emociones negativas y positivas, pues esas emociones del ego o emociones negativas tienen que ver con el miedo, la culpa, el resentimiento, el orgullo, la ira, la preocupación, la ansiedad, la hostilidad, la tristeza, la apatía, y todo desde ese concepto o desde de esa línea de emociones. Siempre que estás viviendo una emoción de este tipo, estás vibrando en una frecuencia de energía que es una frecuencia baja. Todo lo contrario ocurre con las emociones del amor, que son emociones positivas, son emociones como la paz interior, el amor incondicional, la alegría, la aptitud, los estados de presencia, de estar aquí ahora, el entusiasmo, la confianza, el conocimiento, la aceptación. Son emociones que pues, vibran en frecuencia alta de energía. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Es importante entenderlo porque según la física cuántica, todo, absolutamente todo el universo, incluyendo nuestros pensamientos y acciones, vibran en frecuencias de energía, son pura energía. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en pensamientos de escasez, que hace parte de las emociones del ego, pues entonces estamos vibrando en una frecuencia baja. Y cuando estamos en los pensamientos o en las emociones positivas o del amor, pues estamos vibrando en abundancia y vibrando verdaderamente en amor. Ahí lo importante de entender es que siempre, absolutamente siempre, todo lo que tiene que ver con ego o con emociones negativas o asimismo con escasez, vibra en frecuencias bajas de energía. Y todo lo que tiene que ver con emociones positivas, emociones del amor y abundancia, vibra en frecuencias altas de energía. Entonces, el compromiso de cada uno de nosotros es aprender a vibrar en frecuencias altas de energía que permita que yo me conecte entonces con las cosas que deseo. Y es ahí donde entonces tenemos una gran responsabilidad y la posibilidad de ver, realmente empezar a sentir la abundancia. Pero es una reflexión bastante profunda que tenemos que estar haciendo bajo estados de conciencia que permita que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos, si en un estado emocional o en el otro, ¿no? Claro, la verdad es que me parece súper interesante. O sea, es como que nosotros al final podemos elegir nuestro estado para manifestar abundancia. Sí, y eso es bien interesante porque entonces tendríamos que ir allí a preguntarnos si que, pues, cuál sería el mejor estado para manifestar esa abundancia, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, pues parte de una elección, pero esa elección la tenemos que enfocar hacia un estado de conciencia, o sea, el mejor estado para manifestar lo que nosotros queremos, para manifestar la verdadera abundancia, parte de un estado de conciencia. Y no solo en estados de conciencia enfocados a las emociones, como lo venía hablando, sino que es muy importante empezar a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con lo que yo he llamado los 4 poderes para crear nuestra realidad, que tiene que ver con el pensamiento, con la emoción, con la palabra y con la acción. En estos 4 aspectos son los 4 poderes. Pero lo importante de esto es entender que detrás hay un quinto elemento escondido, que es el patrón mental. Y ese patrón mental es literalmente nuestro sistema de creencias. Y si nuestro sistema de creencias ha sido un sistema de creencias que ha sido programado a lo negativo, como comúnmente sucede, y eso hay que digamos, como
estar un poco tranquilos al respecto porque muchas veces uno cree que uno, oye, yo tengo programas negativos y todo el mundo tiene programas positivos. No, realmente por cultura general la mayoría de personas accedió a programas negativos. Nosotros aprendimos todos nuestros programas más profundamente grabados, se instalaron en los primeros 7 años de vida, en una etapa en la que todavía no éramos lo suficientemente conscientes. Ya después sigue una etapa de aprendizaje hasta los 12 años también, que es menos profunda, y después de los 12 en adelante que se desarrolla la verdadera conciencia, empezamos a repetir el programa, es decir, a reproducir lo grabado. Es como si cogiéramos la grabadora, grabáramos primero y después escucháramos lo grabado. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a reproducir si tenemos grabado lo que tenemos grabado? Entonces, la cuestión aquí es que todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad es producto de esas grabaciones. ¿Qué es lo que digo? Que está grabado aquí en el patrón mental, en ese sistema de creencias. Entonces, ¿cómo modificar ese sistema de creencias? Justamente a través de esto. ¿Por qué? ¿Cómo sucede? Pues que realmente en algún momento llega, por ejemplo, un estímulo externo del medio, que es una cuenta por pagar, y estamos económicamente mal. Si nos referimos a la abundancia, pues específicamente del dinero. Y decimos, ay, ¿cómo voy a pagar esa cuenta? Bueno, inmediatamente, si este es el cerebro, hagamos de cuenta que este es el cerebro, aquí está el patrón mental bien programado. Entonces, aparece el estímulo externo, la cuenta por pagar, ¡pum!, aparece un pensamiento. ¿Producto de qué? De lo que yo tengo instalado aquí en el patrón mental. Entonces el pensamiento es, ¿cómo voy a pagar esa cuenta si no tengo con qué? Inmediatamente entonces se produce una emoción. El pensamiento produce la emoción. Puede ser una emoción de temor, de ansiedad, de preocupación, porque no sé qué voy a hacer. Asimismo aparecen las palabras que me digo yo a mí mismo o el que le digo a otros, ¿no? No, es que esto es muy difícil, yo no soy capaz, esto no es para mí, yo definitivamente no puedo y estoy endeudado por todas partes. Entonces empieza a producir palabras que siguen reforzando mi sistema de creencias. Y después aparece la acción o la no acción, que finalmente es un estado, una decisión que yo tomo, ¿no? Y normalmente las acciones, muchas veces cuando las tomo, inconscientemente me llevan a producir más escasez y limitación, como por ejemplo, derrochar el dinero o malgastarlo. ¿Por qué? Porque tengo un programa instalado ahí inconscientemente. Entonces, para poner un ejemplo muy claro, si cuando niño escuchaba mucho a mi padre decir, y esto es un caso pues real de proceso de coaching que tuve con algún cliente en algún momento, él escuchaba siempre decir a su padre, es que el dinero de los ricos es el dinero que le roban a los pobres. Mucho cuidado, mijito, que es que el dinero de los ricos es el dinero que le roban a los pobres. Y él creció con ese concepto. Resulta que él trabajaba con la bolsa de valores a través de Internet, le iba bien, pero él decía, yo he estudiado muchísimo, gano dinero, vivo de esto con mi familia, pero no logro enriquecerme y tengo amigos millonarios en esto. Y no sé qué pasa, que yo no logro enriquecerme, hago lo mejor y lo que mejor puedo, pero muchas veces cuando voy a invertir las mejores inversiones y voy a apostarle a lo mejor, en ese momento pierde la mayor cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con su sistema de creencias y encontramos entonces que él en su mente tenía un programa que le decía básicamente, es que si te enriqueces, adivina qué, va a pensar tu padre de ti, que eres un ladrón, porque ese es el sistema de creencias. Entonces, básicamente él dice, no me quiero enriquecer porque no quiero que mi padre considere que soy un ladrón. Eso es inconsciente, eso no lo tengo yo presente, no lo tengo consciente. Cuando uno empieza a hacer un proceso de coaching al respecto, empieza a sacar de adentro de la mente de la persona ese sistema de creencias y que finalmente cuando afloran y el darse cuenta, pues empieza a modificarse los resultados. Claro, porque entonces se da cuenta que finalmente es una limitación inconsciente. Por más que conscientemente yo quiera dinero, mi programa inconsciente y mis acciones me están llevando a resultados negativos. Entonces, ¿cuál es la propuesta o a lo que tenemos que llegar? A modificar nuestro patrón de creencias, nuestro sistema de creencias o nuestro patrón mental negativo. Básicamente, ¿con qué? A través de esos estados de conciencia que estaba hablando anteriormente, dándome cuenta cómo son mis pensamientos, cómo son mis emociones, cómo son mis palabras y mis acciones. Y en el momento en que yo me doy cuenta que esas
pensamientos, emociones, palabras y acciones no corresponden a lo que yo quiero, entonces modifico ese pensamiento, lo cambio por algo más positivo. Cambio inmediatamente la emoción, empiezo a corregir mi forma de hablar y empiezo a corregir mi forma de actuar. Y siempre entonces lo oriento a lo que yo quiero alcanzar. Esa es la única forma de empezar a mandar nuevos pensamientos al patrón mental, nuevas emociones, nuevas palabras, nuevas acciones que permitan que ya estando modificado mi sistema de creencias a través de la repetición y el convertir esto en un hábito, cuando aparezca un nuevo estímulo mental, un nuevo estímulo en el entorno, yo responda con pensamientos diferentes a los que respondía antes, con emociones diferentes, con palabras diferentes y con acciones diferentes que me lleven realmente a donde quiero llegar. Entonces, ahí pues Irene, básicamente es la importancia de tener estados de conciencia que me permitan darme cuenta de estos 4 aspectos. Si yo no me doy cuenta de cómo estoy pensando, sintiendo, hablando y actuando, finalmente voy a llegar al mismo lugar de siempre, porque vivimos en los estados de inconsciencia que no me doy cuenta de esas 4 cosas, de mi forma de pensar, sentir, hablar y actuar. Cuando yo logro ya empezar a darme cuenta y corregir inmediatamente, y corregir constantemente, corregir, en ese momento empiezo a reprogramar mi mente, a cambiar mi patrón mental. Esa es la importancia entonces de vivir consciente. La verdad es que me parece súper interesante. O sea, dirías como que lo más importante sería ese estado de conciencia y sobre todo reaccionar ante esos pensamientos que nos vienen. Absolutamente. Y esa es una pregunta bien interesante porque resulta que aquí es donde viene lo importante para despertar esos estados de conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente consciente es solo el 5% de lo que es nuestra mente en total. El resto es nuestra mente inconsciente, el 95%. Entonces, tal como vemos muchas veces reflejado esto como un témpano de hielo, ¿no? Que solo sale un poco del témpano del hielo y eso lo veríamos como el estado de conciencia. Y el resto hacia abajo en la profundidad es el estado de inconsciencia, de no ser consciente. Entonces, yo no me doy cuenta de lo que tengo en la profundidad, solo me doy cuenta de lo que hay afuera. Pero ahora, hay algo muy particular, y es que la conciencia, normalmente, y analicémoslo todos los que estamos aquí en este momento, en esta entrevista, normalmente, ¿dónde está la conciencia? O en el pasado o está en el futuro. Es decir, yo que estoy pensando cosas del pasado o conectado con las emociones del pasado que son la culpa, el resentimiento, la tristeza, el rencor, la rabia, cosas que ya pasaron, o estoy conectado con el futuro, pensando en el futuro, en las situaciones del futuro, perdón, o las emociones del futuro, que son la ansiedad, la preocupación, el miedo, cosas que no han llegado. Pero si nos ponemos a analizar y somos objetivos, nos damos cuenta que o estamos allá o estamos acá, pero no estamos aquí ahora. Nuestra mente consciente no está aquí ahora. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparece el estímulo externo que hablaba anteriormente, ¿quién responde si la mente consciente no está aquí ahora? El estímulo externo viene aquí y resulta que la mente consciente está o en el pasado o está en el futuro. Entonces, este estímulo sigue derecho y quien responde entonces es el inconsciente con su sistema de creencias. ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros terminamos respondiendo a la vida con todo lo que tenemos programado. Ese es el compromiso de empezar a elevar nuestra conciencia, porque en el momento en que o a despertar nuestra conciencia, porque en el momento en que empezamos en ese despertar, entonces vamos a empezar más fácilmente a responder con el consciente para darme cuenta de qué manera lo manejo la situación y no permito que mis creencias limitantes sean las que estén gobernando mi vida, sino que yo ya empiezo a gobernar mi vida a través de la conciencia. Pero es un entrenamiento y un trabajo que yo debo estar haciendo constantemente. Ese es el verdadero despertar, ¿no? El despertar que hablan, por ejemplo, los budistas, que es ese despertar de la conciencia, ese mantener aquí ahora, ese estado de presencia plena, constante. Y tú, por ejemplo, ¿qué tipo de creencias nos puedes comentar que veas habitualmente en las personas o que se repitan mucho?
creencias hay de todo tipo. Yo creería que si hablamos de creencias específicamente, hay creencias diferentes creencias como cuantas personas hay, porque cada persona tiene sus creencias de acuerdo al aprendizaje. Por ejemplo, te doy otros 3 tipos de creencias que se me ocurren así rápidamente. La niña, y esto pasa mucho en mujeres, la niña que va donde su madre a pedirle dinero y le dice, mami, mami, dame dinero para comprar tal cosa. Y la mamá, siempre que ella le pide dinero, siempre le dice, vaya donde su papá, que es el que tiene plata. Y la mamá y la niña otra vez, mami, mami, quiero tal cosa. Vaya donde su papá, que es el que tiene plata. En esa repetición de estarle diciendo constantemente lo mismo y lo mismo, lo mismo, no es raro que esta niña cuando crezca tenga la creencia de que los hombres son los que tienen dinero. Por lo tanto, inconscientemente, su patrón mental puede decir perfectamente, los hombres son los que tienen dinero y esta persona, y vuelvo y te digo, es un caso, en este caso de un proceso que manejé también, era una persona que no tenía estabilidad laboral, era una persona que pasaba de empleo en empleo y siempre que había tratado de emprender no tenía éxito. Tenía que cerrar su negocio porque nunca tenía éxito. Tenía un patrón mental arraigadísimo de que finalmente ya no tenía el derecho a la abundancia, el derecho al dinero específicamente en este caso. Esa es una de las creencias. Otra creencia, por ejemplo, es la de un niño que estaba, bueno, ya como adulto en un negocio, le iba regularmente bien allí en el negocio, tenía mucho potencial para que le fuera mejor y no le iba mejor. Y empezamos a explorar el por qué y realmente encontramos algo bien interesante y era que cuando niño él siempre escuchaba y veía a sus padres pelear por dinero. Y veía a su madre que le decía, vaya, consiga plata afuera, vaya a trabajar, no sea vago, que usted mantiene aquí metido en la casa, vaya y trabaje y traiga plata. Entonces, cuando el esposo llegaba con la plata, llegaba y se la tiraba a la esposa en el piso y le decía, aquí está su maldito dinero. Entonces, el niño siempre veía ese tipo de discusiones y después encontramos que tenía una asociación muy profunda con respecto a que el dinero producía dolor. Entonces tenía asociado dinero con dolor. Por lo tanto, él que ya era un hombre casado con hijos, inconscientemente tenía miedo de tener dinero porque le causaba dolor a su familia. Entonces, ¿ves? Empiezan unas asociaciones, una neuroasociación inconsciente que está allí, que finalmente pues, le está impidiendo alcanzar esos objetivos. Otro caso que también sucede mucho, y eso sucede mucho en, en familias que tienen 3 hijos y que tienen esta condición como la que voy a contar. Entonces, era una familia que quería su primer hijo, hombre. Y resulta que tienen su hijo y después dicen, bueno, vamos a tener la niña, a que tengamos el niño y la niña. Resulta que nace y no fue niña, sino que fue niño. Entonces, después dice, bueno, vamos entonces por la niña. Finalmente tienen la niña. Entonces tienen 3 hijos. El mayor, que era un niño, y su hija soñada, la tercera. El segundo, lo que se llama el hijo sándwich, que es como el que está emparedado, ahí entonces finalmente es el que lleva la de perder, ¿no? Finalmente él sentía que nunca lo tenían en cuenta, que los hijos, el mayor y el menor eran los preferidos por sus padres, que eran los que mejor cosas tenían. Obviamente crece como no merecedor. Él siente que no es merecedor, que no es merecedor de abundancia, que no es merecedor en este caso ni siquiera solo del dinero, sino que no es merecedor del amor, que no es merecedor del amor de sus padres. Entonces, imagínate si los mayores referentes que tiene uno de pequeño son los padres, pues crece que no es merecedor del amor de nadie, porque si ni siquiera sus padres se lo dieron, ¿quién más le puede producir generar ese amor que nunca sintió? Entonces, esa falta de merecimiento, pues verdaderamente se genera desde niños y en muchas personas, pues digamos que podría ser como para encerrar una, una creencia que podría ser más repetitiva entre todos, sería en medio de todo lo que acabo de nombrar, y hay infinidad de más situaciones, digamos que la que puede encerrar todo esto es la falta de merecimiento.
La verdad es que, hombre, un tema que estamos tocando mucho es el tema de la familia, pero ¿tú crees que hay más cosas que puedan influenciarnos aparte de la familia? Irene, pues definitivamente es que, como te decía, mira, la cuestión es que nosotros, para explicar un poco lo que decía un poco atrás, nosotros vibramos en el cerebro en ciertas frecuencias cerebrales. Esas frecuencias cerebrales, hoy nosotros como adultos tendríamos que decir que tú y yo en este momento y las personas que están viendo esta entrevista estamos en una frecuencia que se llama beta. Es una frecuencia que vibra en cierta cantidad de ciclos por segundo que es muy activa. Entonces, si viéramos pues los pulsos serían muy activa. Después sigue una frecuencia que se llama alfa. Es una frecuencia que baja un poco, que es cuando nosotros cerramos los ojos y empezamos a relajarnos. Ahí podemos entrar en alfa y en una meditación agradable. Bajamos la frecuencia cerebral, entonces ya no es sino que ya es digamos en la frecuencia. Después sigue una frecuencia que es teta. La frecuencia teta es una frecuencia mucho más profunda, al borde del sueño, y es una frecuencia de relajación profunda, estado hipnótico, estado de trance, que es justamente donde buscamos llevar a las personas a través del proceso terapéutico para reprogramar su mente. Ahí obedecen más fácil su inconsciente y se programa más fácil. Y es el estado donde, digamos, la frecuencia donde todos deberíamos llegar, aprendiendo a llegar allí para a través de nuestras meditaciones podamos visualizar y darnos órdenes a nosotros mismos. Y después viene la última frecuencia, que es la frecuencia delta, que es la frecuencia del sueño profundo cuando estamos dormidos. Ok, ¿por qué estoy mencionando esto? Por tu pregunta, porque resulta que cuando somos niños, entonces esas frecuencias son diferentes. Resulta que cuando nacemos, alrededor hasta los 2 años de edad, estamos en frecuencia delta, lo que para nosotros como adultos significa estar dormidos. De los 2 a los 7 años estamos en teta, lo que significa para nosotros estar en un estado hipnótico, estado de trance, de relajación profunda. Ahí es donde más aprendemos información, que era lo que yo decía ahora. Estamos grabando constantemente. Después viene de 7 a los 12 años, estamos en frecuencia alfa, que sería una frecuencia donde estamos nosotros pues descansados, como meditando, y ellos todavía, los niños están todavía aprendiendo, no tanto como en teta, pero siguen aprendiendo. Y después, desde los 12 años en adelante, están en beta, que es lo que te decían, es un estado de conciencia, como estamos nosotros aquí. Entonces, tu pregunta es, ¿hay otras formas de aprender que no solo es en la familia, sino a través de otros medios? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ese niño que está vibrando en frecuencia teta, por ejemplo, está relacionado no solo con los padres, está relacionado con los amiguitos, está relacionado con los maestros. Pues la verdad es que me parece súper interesante. Entonces, por lo que estamos escuchando, ahora nosotros tenemos ese poder de poder cambiar esas creencias y tú nos has comentado que existe esa frecuencia que nos puede ayudar, ¿no? O sea, ese estado hipnótico, ¿nos has comentado? Sí, 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 esa frecuencia, claro, esa frecuencia la tienen, por eso es que es muy importante aprenderla, porque el niño la aprendió por naturaleza al estar en esa frecuencia cerebral hasta los 7 años. Pero nosotros, como personas adultas, ya no estamos en esa frecuencia, estamos en beta por lo general. Entonces, tenemos que aprender, y para eso sirven todos estos procesos terapéuticos, de coaching, para llevar a la persona a que aprenda a bajar sus frecuencias cerebrales. En el mismo proceso terapéutico se reprograme a la persona con ciertas técnicas específicas, que es, pues, a lo que en este caso me dedico yo en mis procesos terapéuticos, y enseñarle a la persona para que ella misma acceda, conozca este sistema y acceda a nueva información que ella misma se pueda a partir de ahí empezar a programar. Porque obviamente no se trata de que se quede eternamente en un proceso terapéutico, se trata de que la persona aprenda los recursos, aprenda las herramientas para empezar a reprogramarse. Pero es vital que llevemos la mente al mismo nivel o a la misma frecuencia donde estábamos cuando niños para reprogramarla así como aprendimos en ese momento. Esa es como la estrategia, pues digamos, como más importante a tener en cuenta.
basarnos básicamente en que de la misma manera como aprendimos, tenemos que volver a reaprender. Bueno, y te voy a hacer ya las preguntas de ya para empezar un poco a practicar. ¿Qué nos recomiendas para empezar un poco con esto? ¿Qué ejercicios nos recomiendas para reprogramarnos? Bueno, ahí es bien importante tener en cuenta que lo que decía anteriormente, o sea, y esto pues tiene mucho que ver con lo que es el nombre mismo del evento, que está enfocado a la abundancia y que finalmente pues está orientado en este caso pues, hacia la parte del amor. Y es que definitivamente siempre que estemos en nuestra vida cotidiana, deberíamos estar conscientes totalmente de cuál es nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Eso es muy importante, porque ese estado de conciencia es el que permite que yo realmente vaya empezando a modificar. Siempre estoy tomando elecciones, entonces este es parte del ejercicio. Vamos a aprender a tomar elecciones. Las elecciones, ¿a dónde me van a llevar? Solo hacia dos puntos, hacia lo que quiero o hacia lo que no quiero. Entonces yo siempre me debo preguntar, ¿este pensamiento o esta emoción o estas palabras o estas acciones me llevan hacia donde quiero o hacia donde no quiero? Si yo me doy cuenta que me llevan hacia donde no quiero, pues entonces tengo que corregir, inmediatamente corregir e ir y cambiar mi pensamiento, mi emoción, mi palabra o mi acción hacia lo que quiero. Entonces ese punto es muy importante. Siempre orientar entonces de la misma manera la escala emocional. Entonces, ¿dónde estoy? ¿En las emociones negativas o en las emociones positivas? ¿En las emociones del ego o en las emociones del amor? Si me doy cuenta que estoy en las emociones del amor, estoy donde no quiero. Eso no me va a llevar a ninguna parte. Estoy vibrando en una frecuencia baja de energía. La abundancia y el amor solo se encuentran en la escala de emociones altas. Entonces tengo que inmediatamente que me doy cuenta que estoy aquí, cambiar a las emociones positivas, a las emociones del amor. Cuando yo cambio las emociones del amor, me pongo en una frecuencia mucho más alta y empiezo entonces a atraer todo lo que tiene que ver con la abundancia, porque la abundancia vibra en frecuencias altas de energía. Entonces, ese ejercicio también es importante. El tema de estar eligiendo constantemente qué debo, si lo que estoy pensando, sintiendo, haciendo, hablando o haciendo, corresponde a lo que quiero o lo que no quiero. Analizar entonces en dónde están mis pensamientos, si en lo negativo o en lo positivo. Y una forma muy bonita también de preguntarse podría ser, no necesariamente es, esto me lleva a donde quiero, haciendo no quiero, sino preguntarme, ¿qué haría el amor? Tengo duda, ¿qué hacer? ¿Para dónde ir? ¿Si para acá o para acá? ¿Qué haría el amor? Cuando yo me pregunto, ¿qué haría el amor no se equivoca. El amor siempre hace lo mejor. El amor no te quiere hacer zancadilla, el amor no te quiere hacer una maldad, el amor siempre quiere lo mejor para ti. Entonces, si yo me pongo en la posición del amor y yo digo, ¿qué haría el amor? Se me resuelven tan fácil las cosas porque ya sé qué hacer. Porque si yo soy objetivo y soy honesto, nunca voy a mandar el amor a hacer algo que no es. Siempre voy a ir por el lado correcto. Entonces, este tipo de ejercicios es muy importante. Ahora, algo supremamente importante entonces para trabajar con lo de las frecuencias que me estabas preguntando y un ejercicio práctico. Tiene que ver entonces con entender que la mente es incapaz, y cuando hablo de la mente hablo de la inconsciente, es incapaz de reconocer o diferenciar entre la realidad y la imaginación. Para la mente inconsciente todo lo que sucede es real. Es incapaz de reconocer si eso es pasado o futuro. Para la mente inconsciente todo es aquí y ahora. Entonces, siempre que tú estás pensando algo como una posibilidad de que ocurra, en tu mente inconsciente lo está tomando como si ya estuviera sucediendo. Entonces, es muy importante estar corrigiendo ese pensamiento. Normalmente pensamos en una cantidad de cosas negativas impresionantes. Alrededor de 60,000 pensamientos tenemos al día, según la ciencia, de los cuales el 64% son negativos. Entonces, imagínate la cantidad de basura mental que estamos pensando y que estamos programando hacia el futuro. Entonces es muy importante limpiar constantemente y corregir el pensamiento, porque la mente inconsciente no reconoce si eso que yo estoy pensando es real o no, y por lo tanto me está conectando energéticamente por vibración de energía con eso, con la correspondencia de esa energía en la vida, y me lo está trayendo a mi vida.
Así que mucho cuidado. Pero también lo positivo de esto es que yo puedo pensar positivo, puedo pensar en amor, puedo pensar en atracción positiva, en cosas maravillosas, y mi mente tampoco va a entender si eso es verdad o no. Entonces, más fácil me lo atrae también a mi vida. Entonces, siempre estar buscando, como les estaba diciendo anteriormente, siempre estar en el lado de lo positivo, en el lado de las emociones del amor, siempre estar vibrando alto, constantemente eligiendo por ese lado. Así que visualizarse logrando metas como ya cumplidas funciona muy apropiado. Y el último ejercicio práctica que quisiera compartir es, y que es muy importante en este tema del amor, es que definitivamente realmente nos conectamos con la abundancia de forma muy poderosa cuando verdaderamente agradecemos por todas las cosas que tenemos. El principio de la abundancia es empezar por agradecer todo aquello que ya tenemos. Lamentablemente siempre estamos como que, como ya lo tenemos, como que ya está ahí y simplemente queremos más. Y es esa ambición de querer más y dejo de reconocer lo que tengo. Y me empiezo a sentir escaso porque es que no tengo esto y no tengo esto otro y no tengo esto otro, pero se me ha olvidado todo lo que tengo. Entonces el verdadero principio de la abundancia parte por darme cuenta, por reconocer todas las bendiciones que ya tengo en mi vida. Ese principio es fundamental. Cuando yo me conecto con el agradecimiento, me estoy conectando de forma alta en vibración de energía con la abundancia y más fácil me conecto con lo que quiero. Entonces, para obtener lo que quiero, tengo que agradecer lo que tengo. Ese es el principio fundamental. Así que ese ejercicio práctico sí me parece que es muy importante que lo hagan y que lo podríamos resumir entonces conectándolo con el punto anterior, que era visualizar las metas como ya cumplidas. Podríamos decir que debemos agradecer por aquellas cosas que tenemos y que no tenemos como si las tuviéramos. Entonces, eso es importante porque todas las visualizaciones deberían estar visualizadas o pensadas como si ya hubieran ocurrido y agradecer como si ya hubieran ocurrido también. Porque, vuelvo y digo, la mente no reconoce esa temporalidad. Así que más fácil lo atraigo. Siempre agradecer como si las cosas ya hubieran ocurrido en mi vida. Eso es entonces, Irene, como en ejercicios prácticos que podemos poner a todos ustedes a practicar ahora. Pues la verdad es que me han parecido ejercicios muy, muy prácticos que pueden ser de muchísima utilidad, me han encantado. Y bueno, ya para finalizar, no sé si te gustaría comentar 3 libros que recomiendes con todo esto que estamos hablando. Sí, hay un libro que es para mí la Biblia de los estados de conciencia y es el libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora. O sea, definitivamente ese es un libro fantástico que toda persona que esté trabajando en el desarrollo de su conciencia debería leer, El poder de la hora. Ahora, otro libro bien interesante y que tiene que ver, que lo mencioné, sobre todo en todo lo referente al tema de las emociones y la escala emocional. Este es uno de los autores que habla de esa escala emocional, es David Hawkins, en su libro Poder versus Fuerza, o también lo encuentran como Poder contra la Fuerza. Este libro pues habla de esto justamente, ¿no? De las emociones del poder contra las emociones de la fuerza. Y cuáles son estas que nosotros deberíamos verdaderamente tener, que obviamente son las del poder, porque con la fuerza siempre estamos generando resistencia. Siempre que hay fuerza es porque hay resistencia. Y yo debo eliminar la resistencia y dejar fluir, dejar vivir la experiencia tal como me llega, porque básicamente es necesaria para mi proceso de aprendizaje. Cuando yo entiendo que toda experiencia es necesaria para mi proceso de aprendizaje, en ese momento ya no necesito vivir las experiencias. Es parte de las emociones positivas, es la aceptación, es amor incondicional por las situaciones de vida, no solo por las personas, sino por las cosas que me pasan también en mi vida. Ok, el último libro, ya rápidamente, tiene que ver con el libro de Paul Ferrini que se llama Amor sin condiciones. Un libro básicamente enfocado al amor incondicional. Entender que definitivamente ese es un punto importante de conexión con abundancia, porque normalmente estamos rechazando las cosas y pongo resistencia. Y siempre que yo pongo resistencia, me pongo desde el ego. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me tiene que suceder esto a mí? Y yo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? Siempre que genero resistencia, estoy parado en el ego. Entonces, amor sin condiciones es aceptar lo que es,
es amar lo que es amar lo que estás viviendo como la mejor experiencia que puedas tener como persona y espíritu para desarrollarte personal y espiritualmente en tu vida. Así que el libro Amor sin condiciones de Paulo Ferrini, creo que son 3 libros muy importantes para que las personas que están entrando en este proceso de empezar a vivir de forma consciente la abundancia, pues empiecen a conectarse con ese verdadero poder, porque es un poder el vivir consciente. Pues la verdad es que me ha encantado todo lo que nos has comentado, Andrés, muchísima información. Y bueno, simplemente comentarte, no sé si te gustaría añadir algo más, algo para resumir. Pues básicamente, y quizás como para que las personas puedan complementar toda la información que he compartido el día de hoy, podrían suscribirse gratuitamente en uno de mis sitios web para que finalmente les llegue un curso gratuito que se llama Principios de la Mente Próspera. Así que pues eso es todo lo que puedo compartir por ahora pues nada, Irene, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y fantástico haber estado compartiendo con toda tu gente y sé que es un evento bien importante de muchos conferencistas y pues hacer parte de esto es un honor para mí. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés, de nuevo por compartir tanta información. Y bueno, recordar a nuestros espectadores que están viendo este vídeo desde la página de la Fiesta de la Abundancia. Y bueno, aquí abajo les dejaremos los enlaces a tus redes sociales, a tu página web, al curso que nos has comentado y por si alguien quiere contactar contigo también. Sí, claro que sí. Ahí, pues ya lo dices, está el sitio web ahí debajo del video. Y pues básicamente, si quieren contactar igual para consulta, pues en andresrada.com, con mucho gusto, pues hacemos todo el proceso para coaching o terapia, psicoterapia. Pues muchísimas gracias de nuevo, Andrés, por toda la información y muchísimas gracias también pues, a todos nuestros espectadores que nos han seguido. Y nada, nos vemos muy pronto y les mandamos un enorme saludo. Adiós.